Existe un tipo de comunicación que no se expresa con palabras, sino con frecuencias. Antes de que cualquier pensamiento se transforme en realidad, vibra. Y es en ese campo invisible de las vibraciones donde el universo capta, interpreta y responde. La mayoría de las personas vive desconectada de ese lenguaje silencioso, intentando cambiar el mundo externo sin comprender que el emisor verdadero de la realidad está dentro, no fuera. No se trata de misticismo vacío, sino de una tecnología sutil de la conciencia, donde la intención moldea el tejido de la experiencia. Todo a tu alrededor responde a lo que emanas. Tu presencia tiene un campo, un aura, que transmite señales constantes. Emociones, creencias, recuerdos y deseos se mezclan en ese campo, creando una firma energética única. El universo no responde a las palabras que dices, sino a lo que vibras cuando nadie te ve. Cuando tu vibración está desalineada con lo que dices querer, el resultado es confusión, resistencia y escasez. El lenguaje invisible es preciso, matemático, silencioso, pero profundamente sensible. Ese lenguaje no es nuevo. Antiguas tradiciones espirituales lo llamaban intención sagrada. La física cuántica moderna ya empieza a tocarlo, reconociendo que el observador influye en la realidad. Pero es aún más personal, ocurre en cada pensamiento que repites, en cada emoción que alimentas, en cada decisión que parece pequeña pero moldea grandes trayectorias. Cuando estás en sintonía con tu verdadera intención interior, la realidad parece fluir. Puertas se abren, conexiones aparecen, ideas surgen de la nada. Es aquí donde muchos se pierden. Piensan que elevar la frecuencia es solo pensar positivo, sonreír más o repetir frases hechas. Pero elevar tu aura es un proceso interno de purificación emocional, alineación mental y claridad energética. No se trata de parecer vibrar alto, sino de realmente ser una frecuencia elevada. Eso exige vigilancia, conciencia y práctica. El aura no miente. El universo no se equivoca en la lectura. Todo empieza con la escucha de ese lenguaje. Silenciar el ruido del mundo externo y comenzar a observar lo que realmente estás transmitiendo. Tu cuerpo siente, tu campo registra, y el universo responde. La verdadera transformación financiera no comienza con estrategias, sino con sintonía. Y cuando esa sintonía se refina, el flujo de la vida cambia de dirección y empieza a conspirar a tu favor. El aura es más que un concepto esotérico, es un campo electromagnético real que se extiende más allá del cuerpo físico, una extensión de tu conciencia que toca lo invisible. Todo lo que sientes, piensas y crees pulsa en ese campo como una transmisión constante. Y es exactamente ese campo el que interactúa con las fuerzas sutiles del universo. Cuando está limpio, alineado y fuerte, te vuelves naturalmente magnético, y la riqueza, como frecuencia compatible, encuentra caminos para manifestarse. Personas con el aura cargada por traumas, creencias limitantes y emociones reprimidas experimentan bloqueos recurrentes. Pueden intentar alcanzar metas externas, pero siempre vuelven al mismo punto. El aura debilitada aleja oportunidades. No repele la riqueza por castigo, sino por incompatibilidad vibracional. El universo no niega nada, solo devuelve exactamente lo que proyectas. Tu campo habla antes que tu boca. Tu vibración grita antes de que cualquier plan empiece a funcionar. Fortalecer el aura no es sobre ritualismo, sino sobre claridad interior. La energía que emites cuando actúas con propósito, cuando vives con integridad y cuando te liberas de patrones nocivos transforma el campo a tu alrededor. Esa transformación empieza a alterar las respuestas de la realidad. Las personas comienzan a tratarte de otra forma. Circunstancias inesperadas surgen. Y la sensación de esfuerzo excesivo se disuelve, sustituida por un sentido de flujo, como si todo estuviera finalmente encajando. La ciencia ya entiende que todo es energía. Pero pocos comprenden que esa energía tiene niveles, y el aura es la expresión visible, aunque sutil, de esos niveles. Al cultivar pensamientos elevados, prácticas de autoconocimiento y acciones conscientes, expandes la calidad de tu campo. Y cuanto más refinado ese campo, más naturalmente te alineas con las frecuencias de la abundancia. La riqueza entonces deja de ser un objetivo a perseguir y pasa a ser una consecuencia inevitable de quien estás convirtiéndote. Y es justamente en ese punto donde muchos desisten sin darse cuenta. Creen que no fueron hechos para prosperar, cuando en realidad están cargando un campo demasiado denso para atraer lo que desean. El cambio real no es sobre hacer más, sino sobre limpiar lo que impide. Porque una aura elevada no necesita correr detrás del oro, se convierte en el propio oro vibracional que todo atrae. La forma en que piensas moldea lo que vives, es la lente que define el mundo que ves. Riqueza, éxito, equilibrio, todo empieza en la mente. Cuando cambias la forma de pensar, la realidad se reorganiza a tu alrededor. Si este tipo de reflexión te hace sentido, suscríbete al canal, aquí profundizamos en lo que realmente transforma la mente. Pocos comprenden el verdadero origen de la riqueza.
Brian Tracy, uno de los mayores estudiosos del comportamiento humano y del éxito, enseñó que todo empieza en la mente. Y no cualquier mente, sino una mente construida con intención, entrenada para percibir patrones, reaccionar con foco y visualizar con claridad. Tracy revela que la riqueza es consecuencia de una estructura interna. Una arquitectura mental específica, alimentada por hábitos, creencias y patrones consistentes que actúan silenciosamente en la construcción del destino. Según Tracy, todo lo que piensas de forma dominante se transforma en realidad. Y eso encaja perfectamente en lo que muchos llaman ley de la atracción, aunque él mismo la describe de forma más práctica y psicológica. Sus enseñanzas muestran que lo que esperas, lo creas. Y esas expectativas no son deseos pasajeros, sino impresiones profundas enraizadas en el subconsciente, una programación mental silenciosa que determina lo que permites o repeles de tu vida. La mente rica, por lo tanto, no nace lista. Se esculpe. Esa arquitectura comienza por una decisión, asumir el control. Y Brian Tracy es claro sobre eso. Él afirma que las personas ricas y exitosas no dejan que la vida ocurra al azar. Ellas escriben metas, cultivan disciplina, observan sus pensamientos y se vuelven vigilantes con lo que consumen, no solo en cuanto a la comida, sino también a las informaciones, emociones e influencias a su alrededor. Todo lo que entra por la mente se transforma en materia a través de las elecciones. Y las elecciones construyen el camino. Tracy enseña que la repetición es la clave de la transformación. No basta con entender intelectualmente, es preciso reprogramar. Y esa reprogramación ocurre cuando comienzas a afirmar nuevas verdades con consistencia, hasta que tu mente empiece a operar en un nuevo nivel. Él siempre fue directo, te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y cuando piensas como alguien próspero, actúas como alguien próspero y sientes como alguien próspero, la realidad responde con exactitud. Comprender a Brian Tracy es acceder a un manual de ingeniería interna. Es decodificar la fórmula invisible que sustenta el éxito. Y al aplicar sus principios, tu aura, como vimos antes, comienza a cargar una energía de claridad, de visión y de propósito. Eso crea un campo donde el universo no solo responde, sino que coopera. Porque una mente bien construida es como una antena perfecta, capta ideas, oportunidades y caminos que siempre estuvieron allí, solo esperando a alguien listo para verlos. No siempre es lo que dices o muestras al mundo lo que define tu camino. Lo que realmente construye tu destino financiero son los comportamientos invisibles, repetidos día tras día, incluso cuando nadie te ve. Son actitudes silenciosas, casi imperceptibles, que dibujan lentamente los contornos de tu realidad. Y ahí radica el verdadero misterio: la riqueza no nace de grandes acciones aisladas, sino de pequeñas elecciones consistentes, ancladas en patrones mentales profundos. Hay quien sueña en grande, habla bonito y hasta empieza con fuerza. Pero de vez en cuando se sabotea en detalles, procrastina sin darse cuenta, evita decisiones difíciles, busca comodidad en vez de crecimiento. Esos comportamientos no son errores ocasionales, sino síntomas de una programación más antigua, construida a lo largo de la vida. Son como grietas en la base de una casa, invisibles al principio, pero capaces de comprometer toda la estructura. Y la mente, como ya vimos con Brian Tracy, reproduce exactamente aquello para lo que fue entrenada a esperar. La forma en que lidias con el tiempo, por ejemplo, revela tu relación con la riqueza. Quien desperdicia horas con distracciones también desperdicia energía vital, y eso se refleja en el campo vibracional. Quien evita responsabilidades, incluso las pequeñas, está inconscientemente rechazando las grandes oportunidades. Porque el universo, al contrario de lo que muchos piensan, no te prueba con desafíos grandiosos, observa cómo te comportas con lo que tienes en las manos ahora. Otro comportamiento silencioso está en la manera en que hablas contigo mismo. La autoconversación es una de las fuerzas más moldeadoras de la psique humana. Palabras internas repetidas con frecuencia se convierten en creencias, y las creencias construyen comportamientos. Cuando alguien se dice a sí mismo que nunca tendrá éxito, incluso sin darse cuenta, comienza a actuar como quien ya desistió. Y eso, con el tiempo, se convierte en su verdad. La riqueza huye no de la falta de suerte, sino de la presencia constante del autosabotaje. Por lo tanto, observar tus propios patrones invisibles es el inicio del cambio real. Cada elección mínima, levantarte a la hora justa, honrar un compromiso, controlar una reacción, invertir en ti, es un voto silencioso por una realidad diferente. Y cuando esos votos se acumulan, tu vibración cambia, tu mente se realinea, y el universo comienza a responder. Porque los grandes destinos no se crean por suerte o azar, sino por comportamientos que nadie ve, pero que el universo nunca deja de notar. Existe una barrera invisible entre el deseo y la realización, y se llama merecimiento. Muchos desean la riqueza, pero en niveles profundos, no se sienten dignos de recibirla. Es como intentar sintonizar una frecuencia que tu propia mente rechaza.
La psicología del merecimiento explica por qué dos personas con talentos similares viven destinos financieros tan distintos. Mientras una atrae oportunidades con naturalidad, la otra vive en un ciclo de escasez incluso con esfuerzo constante. El motivo está en lo que cada una cree que merece. Desde temprano, absorbemos mensajes sobre nuestro valor. Vienen de experiencias, palabras de los padres, traumas silenciosos y comparaciones constantes. Y sin darnos cuenta, esas marcas moldean un límite interno, un techo invisible que determina hasta dónde te permites ir. Ese techo no es racional. Vive en la parte emocional, subconsciente, y actúa de forma automática. Personas que tienen miedo de perder lo que conquistan, que sabotean sus propias victorias o que siempre, casi, logran, generalmente operan bajo un nivel de merecimiento distorsionado. El universo no niega riqueza. Solo responde a la vibración coherente entre lo que pides y lo que crees ser digno de recibir. Cuando existe conflicto entre deseo y merecimiento, la energía se traba. El campo se debilita. El resultado es retraso, frustración y ciclos repetitivos. El secreto está en reconectarte con tu valor original, aquel que no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Y esa reconexión no se construye con afirmaciones vacías, sino con experiencias internas de reconocimiento, cura y afirmación de identidad. Brian Tracy ya decía que el éxito comienza con la autoestima. Y autoestima no es arrogancia, es la certeza silenciosa de que eres digno de lo mejor de la vida. Esa certeza cambia tu postura, altera tus elecciones y magnetiza nuevas posibilidades. Personas con alto merecimiento no suplican por oportunidades, las crean. No compiten por migajas, las expanden. Porque saben, sin necesitar probarlo, que son merecedoras de la abundancia que desean. Y el universo responde a esa claridad como un espejo. El verdadero cambio comienza cuando dejas de solo querer y pasas a permitir. Cuando en vez de luchar por riqueza, te alineas con ella. Porque al final, la gran clave no es cuánto deseas, sino cuánto te sientes listo para recibir. Y ese sentimiento, aunque invisible, comanda todo. El desarrollo personal, para quien ve más allá de la superficie, no es solo un proceso de mejoramiento, es un ritual de elevación vibracional. Cada paso rumbo a la autoconsciencia, cada libro leído, cada patrón roto, cada silencio enfrentado, todo eso transforma la frecuencia con que vibras. Y lo que muchos aún no perciben es que esa vibración moldea la calidad de las experiencias que el universo devuelve. Mejorarte a ti mismo es más que crecer, es sintonizarte con el flujo de la riqueza que ya existe. La transformación verdadera ocurre cuando no buscas solo aprender algo nuevo, sino convertirte en alguien nuevo. Hay un salto vibracional cuando asumes responsabilidad total por tu realidad, cuando dejas de esperar que el externo cambie y comienzas a reformar tu interior con firmeza e intención. Ese tipo de actitud genera un campo de energía distinto, más estable, más limpio, más magnético. Y es ese campo el que, en silencio, comienza a atraer personas, oportunidades e ideas que parecían distantes. El magnetismo no está en las palabras, sino en la coherencia. Cuanto más alineas lo que piensas con lo que sientes, lo que dices con lo que haces, mayor es la integridad vibracional de tu ser. Esa integridad tiene peso energético. Genera confianza sin esfuerzo, respeto sin imposición, resultados sin correría. Desarrollarte personalmente no es sobre parecer mejor, sino sobre remover lo que está entre tú y tu yo más auténtico. Ese proceso de pulido interior es lo que activa el verdadero poder de atracción. La riqueza no es solo un premio, es un reflejo. Y el reflejo responde a la forma en que te ves. Cuanto más profundo sea tu proceso de desarrollo, más claro se vuelve tu sentido de valor. Y ese valor no necesita ser probado. Se siente, se vive, se transmite. El universo percibe ese señal, esa madurez energética, y comienza a reorganizar la realidad a tu alrededor para reflejar esa nueva vibración. Todo se ajusta al nivel de conciencia que sostienes con constancia. Por eso, el desarrollo personal no es una fase, sino un camino. No termina con una lectura o un curso, porque es sobre expansión continua. Y cuanto más expandes, más tu aura se fortalece, más tu mente se aclara y más natural se vuelve la abundancia. Porque el verdadero magnetismo no se construye con fuerza, sino con presencia. Y cuanto más presente estás en ti mismo, más el universo se acerca con todo aquello que antes parecía imposible. Existe una matriz invisible detrás de las decisiones, elecciones y hábitos de las personas prósperas. Una especie de lenguaje oculto de la mente, compuesto por códigos silenciosos que dirigen pensamientos, percepciones y comportamientos. Esa es la mentalidad de riqueza. No nace del dinero, sino que lo crea. Y, por eso, hay tantos que poseen fortuna, pero no tienen mentalidad rica, y lo pierden todo. Mientras otros, con casi nada, cargan dentro de sí los códigos correctos y construyen riqueza inevitablemente. Esos códigos son como comandos internos que operan en segundo plano.
se manifiestan en la forma en que interpretas el fracaso, en cómo lidias con el miedo, en cómo reaccionas ante la escasez o la abundancia. Para quien carga la mentalidad de riqueza, los problemas son escalones, no muros. El riesgo no paraliza, orienta. El dinero no es un fin, es una herramienta. Esa mente opera desde la responsabilidad plena, el foco en el valor y la creencia profunda en la expansión constante. Cada código mental actúa como una llave que desbloquea portales de percepción. La mente pobre ve lo que falta, a la mente rica ve lo que puede ser creado. La mente pobre compara y duda, a la mente rica observa y aprende. Y ese patrón de interpretación se refleja en el campo vibracional. La frecuencia de la escasez está marcada por la urgencia, la ansiedad y la culpa. En cambio, la frecuencia de la abundancia lleva confianza, claridad y presencia. Lo que cambia es el emisor, no el escenario. Brian Tracy ya hablaba sobre eso con precisión: te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eso significa que sostener una mentalidad de riqueza es más que querer. Es habitar ese estado mental de forma consistente, hasta que se vuelva natural. Cuando tu mente cree, sin ruidos, que mereces crecer, contribuir y prosperar, el universo responde con sincronicidad. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora aparecen nítidas, casi como invitaciones directas. Pero los códigos solo se revelan para quien se compromete con el pulido interno. No hay fórmula lista, hay autodescubrimiento. La mentalidad de riqueza no se enseña, se despierta. Y ese despertar ocurre cuando eliges pensar diferente todos los días, incluso ante la misma realidad. Porque es en esa repetición consciente donde la mente cambia, el campo cambia, y la vida comienza a girar en una nueva dirección, abriendo portales de abundancia donde antes solo existía limitación. Todo en el universo se mueve en patrones. Nada es aleatorio, aunque a la mente condicionada al caos así le parezca. Hay un flujo constante, una danza silenciosa de energía, que responde a cada frecuencia emitida por ti. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están desalineados, el flujo se rompe, y la vida parece trabarse. Pero cuando hay sintonía, cuando tu presencia vibra en armonía con lo que deseas, el universo responde con precisión, y la riqueza se convierte en una consecuencia inevitable. Esa sintonía no se conquista por esfuerzo bruto, sino por estado interno. Es preciso parar de correr y comenzar a escuchar. Silenciar el ruido externo, deshacer las urgencias artificiales y aprender a percibir las señales que la realidad ya está emitiendo. Las respuestas no están lejos, solo exigen un campo limpio para ser reconocidas. Elevar la frecuencia es elegir la conciencia todos los días, es alinear propósito con presencia, y confiar en que cada paso interno se refleja directamente en el externo. El flujo del universo no favorece a los que luchan, sino a los que comprenden. Aquellos que ajustan sus pensamientos con intención, que cuidan su campo con celo y que siguen el movimiento natural de la expansión. Porque la prosperidad no es una lucha, es una permisión. Y esa permisión nace cuando te vuelves coherente con lo que deseas. Ser, antes de tener. Vibrar, antes de conquistar. Reconocer que la riqueza no es algo a perseguir, sino una frecuencia a habitar. Sintonizarse con el universo es también dejar de resistir. Parar de intentar controlar todos los caminos y comenzar a confiar en el ritmo de las cosas. Es actuar con conciencia, pero no con ansiedad. Es desear con claridad, pero no con desesperación. Es ser el canal limpio por donde la energía de la abundancia puede fluir libremente. Y cuanto más limpio ese canal, más intensamente el universo responde. Porque nunca dejó de oír, solo aguardaba que afinaras tu frecuencia a la altura de lo que pides. Y si este contenido resonó contigo, ahora es el momento ideal para seguir sumergiéndote. ¿Hay más vídeos apareciendo en la pantalla ahora? Sigue en esta jornada, profundiza este despertar, y permite que tu frecuencia siga elevándose. Porque una vez que te alineas con el flujo, nada más puede parar lo que es tuyo por sintonía.